Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta segunda sesión de este panel sobre Colombia productiva y sostenible. Y un saludo muy cordial y especial para los panelistas del día de hoy. Sabemos del interés que tienen en estos temas y agradecemos que nos acompañen en este propósito que nos hemos trazado con el Centro de Liderazgo y particularmente desde la Universidad Nacional de Colombia, de tener una visualización de un nuevo modo o una nueva concepción de liderazgo en el país que nos parece que es estrictamente necesaria en este momento. De tal manera que les agradezco muchísimo. Hemos recorrido ya un par de sesiones. Hemos tenido en las dos sesiones alrededor de 5.200 asistentes, 1.780 específicamente en la última sesión. Estamos conectados vía Zoom y también por vía del canal institucional de la Universidad Nacional de Colombia y por Facebook, de tal manera que esperamos que podamos seguir construyendo esta comunidad de interesados en la solución de nuestros problemas y en nuestra articulación con las comunidades en busca de generar un nuevo modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo productivo y sostenible y un bienestar colectivo. La apuesta concreta de lo que estamos haciendo en estas sesiones es construir una agenda país que supere los obstáculos que, digamos, a veces afectan esta inteligencia colectiva y que hacen que prevalezca el interés individual. Nosotros creemos que, dadas las circunstancias actuales y el contexto que estamos viviendo tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno, o el que estábamos viviendo antes de la pandemia, pero que se hace ahora un poco más crítico y evidente con la pandemia, amerita que pensemos desde una perspectiva diferente. Nos acompañan hoy Rosario Córdoba. Ella es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes. Estuvo vinculada con la revista Dinero y obtuvo el premio ANIF al periodismo económico en 6 ocasiones. Trabajó también con Fedesarrollo y fue directora del Departamento Económico de Azocaña y asesora del ministro de Hacienda y Crédito Público. Forma parte de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria y actualmente es la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, organización que trabaja en alianza con el gobierno para el mejoramiento de la competitividad del país desde hace ya varios años y es suficientemente reconocida en el ámbito económico y en el sector productivo. Nos acompaña también Roberto Junguito, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con un MBA y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Pensilvania. Durante los 90 trabajó con la consultora McKinsey y fue asesor del montaje de Transmilenio por esos mismos años, vicepresidente de Valores Bavaria y vicepresidente de operaciones de Avianca. Fue presidente de Aerorepública y se desempeñó como presidente de la minera El Cerrejón. Actualmente es presidente de la organización Corona. Héctor Manosalva, egresado de la Universidad de América con estudios de posgrado en finanzas y alta gerencia, tiene una trayectoria en el segmento de exploración y producción de petróleos y gas y un amplio conocimiento del sector energético del país y Latinoamérica. Actualmente es presidente de CENIC y obviamente tiene una amplia trayectoria en los temas que nos interesan y particularmente en el sector petrolero. Y el ingeniero Johan Sebastián Eslava, ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia con maestría y doctorado en microelectrónica de la Universidad de Sao Paulo y fue miembro en Brasil del grupo de software aplicado y sistemas de laboratorio
del Laboratorio de Microelectrónica. Es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en este momento y fue jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la misma universidad. Fue director de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Colciencias y actualmente es director de Transferencia y Uso del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología recientemente creado en el país. Por supuesto, ustedes podrán ver sobradamente el grupo de panelistas que tenemos hoy van a cumplir con este propósito de ayudarnos a dar luces y a orientar el trabajo que estamos haciendo hacia la construcción de esa agenda mínima de país para enfrentarnos no solo a lo que viene de forma inmediata una vez, esperemos, se supere esta pandemia, pero también en una visión de mediano plazo, en una visión prospectiva, cómo esa agenda puede ayudar a construir una visión muchísimo más compartida y, como lo dice el tema de nuestro foro, que esté garantizando convergencia entre los diferentes colombianos que estamos comprometidos con hacer un mejor país. Sin más, yo le daría la palabra a Rosario Córdoba para que desde su perspectiva nos cuente cómo nos podemos aproximar a esa idea de una Colombia productiva y sostenible. Bueno, muchas gracias, Jaime, y buenas tardes a todos. Pues yo empezaría diciendo que desafortunadamente con la pandemia en Colombia perdimos los avances de los últimos 20 años que habíamos tenido en materia de reducción de la pobreza y aumento del ingreso per cápita. También la pandemia hizo evidente las enormes vulnerabilidades que tenemos en el mercado laboral, donde más del 60% de los trabajadores son informales, muchos de los cuales no tienen acceso a la seguridad social, y también la enorme vulnerabilidad del sector empresarial, un sector empresarial en el que tan solo el 1% de las empresas son empresas, el resto, un porcentaje pequeño son empresas, la mayoría de las cuales son informales. En ese sentido, si bien enfocarse en la productividad era importante antes de la pandemia, ahora lo es aún más. La productividad o aumentar la productividad es la principal fuente del crecimiento sostenible del ingreso per cápita en el largo plazo. Y esto es importante de entender porque para poder mejorar el bienestar general, dado que es el principal determinante del crecimiento económico, lo es también para reducir la pobreza. O sea, mayor productividad nos lleva a mayor crecimiento económico y nos ayuda a reducir la pobreza. El Banco Mundial encuentra que las economías emergentes en el cuartil superior, el 25% más alto de crecimiento de la productividad laboral, en el periodo entre 1981 y el 2015, redujeron la pobreza extrema en más de un punto porcentual anual en promedio, mientras que la pobreza aumentó en aquellos del cuartil inferior. En Colombia, a pesar de que esto lo sabemos y a pesar de que cada vez más en la conversación está el tema de la productividad, no hemos tenido mejoras en productividad en los últimos años. De hecho, la productividad total de los factores entre el 2000 y el 2018 cayó 17% por debajo de América Latina, donde cayó 12%, y muy por debajo de la OCDE, donde hubo un crecimiento del 2%. Y en promedio, la PTF, dada esta reducción, pues le ha restado potencial de crecimiento a la economía colombiana. En lugar de haber crecido a una tasa del 4,8% entre el 2000 y el 2018, pues Colombia creció a una tasa promedio del 3,8%, lo que se ve reflejado en el ingreso per cápita. En términos de la productividad laboral, en Colombia tenemos una productividad laboral que es una cuarta parte de la productividad de los Estados Unidos. Necesitamos 4 trabajadores para hacer lo mismo que hace un trabajador en Estados Unidos. En promedio hay sectores donde esta productividad laboral es aún mucho más baja.
Entonces uno se preguntaría, pero bueno, perfecto, ¿cómo vamos a hacer si la productividad es tan importante y nos conduce al crecimiento y nos reduce la pobreza y todo? ¿Cómo lo hacemos? Y no hay una respuesta sencilla, sino que hay que atacar varios frentes para poder aumentar la productividad. Lo primero que hay que hacer es incentivar una reasignación eficiente de los recursos. Esto es del capital humano y del capital físico, desde las empresas de baja productividad hacia las empresas de alta productividad. Esto requiere, por supuesto, una reforma laboral que facilite la movilidad laboral entre los sectores, o sea, que la fuerza de trabajo se pueda ir de un sector a otro fácilmente. Segundo, es preciso concentrarse en las empresas y lograr que adopten mejores prácticas para hacer con los mismos recursos o incluso con menos una mayor producción. Es mucho lo que las empresas pueden hacer para mejorar su eficiencia, pero también para lograrlo requieren que el entorno en el que operan sea un entorno amigable. Esto es, que las estructuras de los mercados sean las adecuadas, que haya un buen arreglo institucional, que exista la infraestructura necesaria y que haya gobernabilidad. Hace unos años, con la Universidad de los Andes, publicamos un estudio en el año 2017 sobre productividad, en el cual encontramos que durante el periodo del análisis, las empresas del sector manufacturero que lograron aumentar su productividad lo hicieron en un 65% por cuenta de las acciones que hicieron al interior de la empresa. Esto es clave porque la productividad agregada, o sea, la productividad agregada de la economía, es el resultado de la productividad de las empresas, que resulta en la productividad sectorial y a la postre en la productividad de una economía. O sea, tenemos que concentrarnos en las empresas y que estas empresas hagan lo que tienen que hacer para ser más productivas. ¿Y qué es esto que tienen que hacer? Hay que invertir en innovación. En Colombia solo 1 de cada 5 empresas se clasifica como innovadora y ese porcentaje ha venido cayendo en el tiempo. De hecho, en el índice de competitividad global de Foro Económico Mundial, en el pilar al que a Colombia le va menos bien, o sea, en el que le va peor, es precisamente en el pilar de capacidad de innovación, que evalúa 2 frentes, dinámica empresarial y capacidad de innovación. En cuanto a la dinámica, en crecimiento de empresas innovadoras y empresas con ideas disruptivas, el país obtiene puntajes de 45.6 y 39.3 respectivamente sobre 100. Y en capacidad de innovación obtiene un puntaje de 35 sobre 100 y se ubica en el ranking en el puesto 73 frente a 141 países. Particularmente crítica es la variable de inversión en I+D como porcentaje del PIB. Y aquí vale la pena mencionar la enorme necesidad que hay de fortalecer los vínculos entre la ciencia, la tecnología y la innovación y el aparato productivo. Es preciso que tener o trabajar en una agenda común de desarrollo para el país que lleve a una mayor crecimiento económico, social y sobre todo a una mayor sostenibilidad en beneficio de toda la población. También las empresas tienen que adoptar tecnología. Hoy más que nunca se requiere que Colombia avance en este frente. Colombia ocupa la posición 74 entre 151 países en el índice de comercio electrónico y la adopción de tecnologías avanzadas es baja incluso en las grandes empresas. También hay que mejorar, y esto es muy relevante en un medio universitario, hay que mejorar las prácticas gerenciales. ¿Sí? En Colombia hay mucho por hacer en este frente. Colombia es el país más mal calificado en la región en la encuesta de capacidades gerenciales de la OCDE, y uno también de los peores de la muestra de otros países, y es donde hay una mayor brecha entre la percepción que tienen los gerentes de su propia gestión y la que verdaderamente resulta de la evaluación que se les hace. Esto en términos de lo que hay que hacer al interior de las empresas, dijimos 65% de la productividad de una empresa depende de lo que hace internamente. Sin embargo, hay otro tanto, un 35% que no depende de las empresas y que sí depende, de unas condiciones habilitantes y de un entorno que debe ser trabajado por el gobierno. ¿Y qué es? Por ejemplo, toda esta productividad también no se puede, aumentar ni se puede avanzar
en un país donde no hay un foco muy importante en la educación. Existe en Colombia una gran brecha de habilidades y conocimientos en matemáticas, lecturas y ciencias frente al promedio de la OCDE en las pruebas PISA, y en el indicador del IMD, el conocimiento necesario para descubrir, entender y desarrollar nuevas tecnologías, a Colombia tampoco le va bien. Estamos en el puesto 53 frente a 63 países. También en los mercados, digamos, la productividad requiere que los mercados operen de manera adecuada. Y aquí tenemos en el mercado laboral, pues ya mencionamos una altísima informalidad superior al 60%, y hay unos sectores especialmente donde es aún más alta esta informalidad y son estos más afectados por la pandemia, como es el comercio, los hoteles, los restaurantes, y donde también la productividad es bajísima. Y el nivel del autoempleo en Colombia es del 51%, muy superior al de los de América Latina y 3 veces más alto que el de la OCDE. Y también tenemos en nuestro mercado laboral una enorme vulnerabilidad. Antes de la pandemia, el 47% de los trabajadores vivían en condiciones de vulnerabilidad, y eso es lo que nos golpeó tan fuertemente a raíz de esta pandemia y pues todo lo que estamos viviendo. En términos de mercados también, la internacionalización es esencial para la productividad. En Colombia la canasta exportadora se concentra en productos de baja sofisticación. Los 5 productos de mayor exportación son todos productos primarios y representan el 65% de las exportaciones, y tenemos barreras a la competencia y en el comercio exterior, a pesar de que el arancel promedio se ha reducido, es aún superior al de los países con igual desarrollo, y también hemos ido avanzando, incrementando con el tiempo el número de partidas arancelarias con barreras no arancelarias. Un camino también muy importante es la digitalización, que en Colombia han aumentado las suscripciones a Internet de banda ancha. La penetración se mantiene por debajo del promedio de América Latina. Este es un frente súper importante, y sobre todo en este momento donde verdaderamente tenemos que llevar, digamos, el Internet a todos los territorios. Las brechas territoriales son abismales en términos, por ejemplo, de acceso a banda ancha fija. En Bogotá hay una penetración del 23%, en el Meta del 12%, en Sucre del 6%, en Guainía del 3% y en el Baupés de 0.02%. O sea, si queremos mejorar verdaderamente la educación, este es un canal para hacerlo, pero tenemos que llevar, digamos, la conectividad a todas estas regiones. También es importante hablar de la infraestructura, digamos, además de la de Internet, es indispensable las vías terciarias, las vías 4G, las 5G, las conexiones de acueducto. No me voy a concentrar en eso, para terminar hablando un poco de la sostenibilidad ambiental, cómo la sostenibilidad ambiental aumenta la productividad. De hecho, una estrategia de desarrollo basada en una mayor sostenibilidad ambiental mejora la productividad y aumenta el potencial de crecimiento de la economía a través de 3 canales. El primero es una mayor eficiencia en el proceso productivo. En Colombia la productividad en el uso del agua, de la tierra y de los materiales es baja. Existen enormes oportunidades para que las empresas de distintos sectores hagan un uso más eficiente de los recursos, disminuyan así sus costos y reduzcan su impacto ambiental. Un segundo canal es el aumento en el valor agregado de la producción. Colombia es de los países más biodiversos del mundo y tiene un potencial importante en bioeconomía y economía forestal. Facilitar el desarrollo de estos sectores con políticas e instrumentos adecuados aporta a la diversificación del aparato productivo, permite el cierre de brechas regionales y establece incentivos para la conservación y manejo adecuado de los recursos naturales. Y tercero, la preservación del capital natural. En la medida en que se hace un uso más eficiente de los recursos naturales y se establecen los incentivos correctos para la preservación y valoración de la biodiversidad, se mantiene el capital natural, que es la base para un mayor crecimiento de mediano plazo. O sea, ya para concluir, simplemente resaltar cómo la crisis hizo visible la vulnerabilidad del mercado laboral y del tejido empresarial,
Recuperar el terreno perdido requiere tasas de crecimiento altas y sostenidas a partir de una estrategia de desarrollo basada en aumentar la productividad. Además de la inmediata necesidad de generación de ingresos y empleo, es necesario hacer esfuerzos para proteger el tejido empresarial existente, especialmente el que genera el empleo de calidad, y una adaptación exitosa a la nueva realidad depende también de adelantar reformas estructurales que se han pospuesto y que son urgentes para que la trayectoria de recuperación ubique al país en una senda de resiliencia, sostenibilidad y equidad. Aquí termino. Muchas gracias, Jaime. Mil gracias, Rosario. Muy interesantes algunas de las apreciaciones. Esperemos que alcancemos a volver sobre ellas más adelante. Roberto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias a la universidad, un agradecimiento a Gustavo Mutis por la invitación, a Jaime por la moderación. Es un placer estar con ustedes la tarde de hoy. Como lo decía Rosario, la realidad de nuestro entorno cambió de forma significativa. Lo que realmente estamos viviendo hoy es un cambio absolutamente estructural en múltiples dimensiones, en la forma en que vivimos, en las preferencias que tenemos. El consumidor hoy en día es un consumidor diferente, donde los temas digitales, los temas sostenibles, digamos, la facilidad de acceso que puedan tener a productos y servicios, la forma de inclusive transportarnos, la forma en que trabajamos, es un cambio realmente dramático. Pero no solamente es un cambio dramático alrededor de lo que ha pasado con la pandemia, sino temas que se venían gestando, que también han tenido una implicación gigantesca desde el punto de vista geopolítico. Si ustedes se dan cuenta, lo que ha venido sucediendo en la tensión entre Estados Unidos y China, cómo se han roto de alguna forma esas cadenas de abastecimiento, donde hoy en día muchas de las compañías en Europa, en Estados Unidos, están diciendo no podemos tener una dependencia tan grande de la China como la gran fábrica del mundo. Tenemos que asegurarnos que traemos la producción a nuestros bienes, a nuestros servicios más cerca, de forma que no haya, digamos, esos niveles de dependencia tan grandes. Entonces hay, digamos, un cambio dramático desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista del consumidor y también desde el punto de vista de las políticas públicas y el entorno geopolítico. Entonces uno cuando tiene un cambio tan grande en el entorno, pues tiene que identificar, bueno, cuáles son los impactos, especialmente en el caso de Colombia, que van a ser, digamos, como más tangibles y más serios. Y yo aquí, dentro de los muchos que tenemos, y Rosario mencionó pues los temas, digamos, de pobreza, de inequidad, etcétera, pero aquí yo quiero abordar dos elementos que son cruciales a mi forma de ver. El primero, y el que me desvela, yo creo que nos está desvelando a muchos de nosotros, es el desempleo. Porque allí el desempleo pues es la fuente más grande de inequidad social que puede tener una sociedad. Y además es de los elementos más retadores para resolver. Nosotros empezamos antes de esta crisis con un nivel de desempleo relativamente alto, es que estábamos alrededor del 10%, siendo uno de los países del país, realmente de la OCDE, con mayor nivel de desempleo, y se ha duplicado ese desempleo en cuestión de meses. Y a esa situación, digamos, le llega otra, o que de alguna forma es producida también por otra, que es el debilitamiento significativo de las empresas. Las empresas, en particular aquellas que han tenido más tiempo cerradas, están teniendo unas dificultades gigantescas. Nosotros en el sector privado siempre hacemos nuestros planes alrededor de pequeños cambios que puedan darse en el entorno, pero nunca en nuestros escenarios está la imposibilidad de poder operar durante no semanas, sino meses. Y eso obviamente tiene, digamos, un efecto enorme en las finanzas de las compañías. Entonces, alrededor de este tema, que yo creo que es el tema central,
pues uno debe pensar, bueno, ¿qué hacemos? Y cómo podemos generar empleo y cómo podemos generar no solamente el número de empleos, sino cómo podemos además seguir robusteciendo para que la calidad del empleo sea cada vez mejor. Y aquí, digamos, uno tiene que pensar como en tal vez en dos frentes principales. El primero es cómo reactivamos la economía. Todas las discusiones hoy están alrededor de ese tema. Obviamente, hay una serie de sectores que son grandes jalonadores de empleo, como es la infraestructura, como es la construcción, como es el agro, pero también las oportunidades que están empezando a surgir en nuevos sectores, como es todo el tema digital, de sistemas de información, de la capacidad, digamos, de generar nuevas empresas, de generar, digamos, mayor número de empresarios. Entonces ahí hay como toda una agenda, digamos, sectorial, y la otra, que es la que mencionó Rosario, desde el punto de vista también de reformas estructurales, porque esto no se puede hacer solamente con incentivos o con proyectos específicos, sino que tiene que haber una serie de elementos que nos lleven a la sostenibilidad y a la productividad, a ser más competitivos y más eficientes. Temas como reformas pensionales, laborales, tributarias, que generen las condiciones necesarias para poder traer, digamos, mayor empleo y poder ser, digamos, como más competitivos en el entorno global. Allí yo quiero hacer como una pequeña anotación alrededor como de la oportunidad, digamos, que esto trae. Porque, digamos, una pandemia de este estilo pues tiene grandes efectos negativos, no solamente en lo más importante, pues que es en la salud de las personas. Esto es la salud física, es la salud mental, es el atraso, digamos, en los temas educativos, pero también, y además de los temas de empleo y las empresas que hablamos, pero también trae cosas positivas. Y yo creo que aquí hay un eje central, y es que el país, pues seguramente, y el mundo en general, avanzó en estos 3 o 4 meses lo que pensábamos que íbamos a avanzar en 4 o 5 años o más en los temas digitales. Ahí, digamos, hay una oportunidad grande. Y la otra oportunidad que nosotros vemos con todo este entorno geopolítico es que las empresas en Europa y en Estados Unidos quieren tener proveedores más cercanos. Antes que se enfocaban en Asia, y ahora están empezando ya a tocarnos puertas a las diferentes empresas latinoamericanas para que seamos, digamos, los sustitutos, por lo menos de una parte de esa producción de bienes y de servicios que terminan siendo fundamentales para los países desarrollados. Yo creo que esta es la gran oportunidad que tenemos en Colombia para hacer ese proceso de transformación que hemos definido que se debe hacer y que llevamos décadas conversando en que nosotros tenemos que diversificar la economía, que tenemos que aprovechar nuevos productos y servicios, que tenemos que ser capaces de exportar elementos de valor agregado que vayan más allá, digamos, de temas de materias primas. Y yo creo que aquí se está dando la oportunidad, y se está dando la oportunidad para Colombia, porque tenemos las ventajas competitivas, tenemos muy importante el talento, tenemos la ubicación geográfica, tenemos una economía dentro del contexto internacional estable, con credibilidad, y creo que ahí hay una enorme oportunidad dentro del mar de problemas pues, que trae, digamos, la pandemia, y es por ahí por donde nosotros pensamos que vale la pena, digamos, profundizar. Entonces, en ese sentido, todas las inversiones que podamos hacer en seguir construyendo mayor talento. El tema de bilingüismo se vuelve un tema esencial. Capacidades de programación, de tecnologías de información. Las personas que están en este momento en la universidad, ese va a ser, digamos, el gran foco de demanda por parte de las compañías hacia adelante. Y obviamente, también el acceso a recursos, a capital de riesgo y habilidades gerenciales, como le mencionaba Rosario, pero también de desarrollar nuevas compañías, de innovación en ese sentido. Entonces yo creo que ahí la agenda que tenemos desde el punto de vista, digamos, de país, es una agenda tremendamente retadora, pero yo creo que hay, digamos, las condiciones en este momento para que
saltemos ese proceso de desarrollo que nos iba a tomar años y realmente capturemos la oportunidad si nos movemos lo suficientemente rápido. De ahí hay un tema fundamental en la agilidad. Si no tomamos nosotros esas oportunidades que se están dando hoy, lo van a tomar otros países asiáticos o lo van a tomar otros países en Centroamérica o en el Caribe o en Sudamérica, y ahí nosotros debemos ser capaces de capturar esas oportunidades muy rápido. Pero ahora, aquí el tema central viene en el cómo también. No es en el qué debemos hacer, sino el cómo lo debemos hacer. Y en ese cómo, yo creo que veníamos tímidamente trabajando en elementos de sostenibilidad. Cada vez estaba más en la agenda, cada vez, digamos, el tema incluyente, el tema de ser respetuoso con el medio ambiente, el de tener las condiciones laborales adecuadas para que se puedan desarrollar los individuos. Y yo siento que aquí esos inicios de trabajo que hicimos de forma diferencial, compañías con más énfasis, compañías con menos énfasis, pero aquí hay la oportunidad realmente de repensar en cómo hacerlo. Hay una preferencia muy importante por parte de los consumidores alrededor de procesos que sean más limpios, procesos que sean más ágiles, que sean más amables con el entorno. Claro, toda actividad, la que se quiera hacer, tiene un impacto. Pero ¿cómo se mitiga ese impacto? ¿Cómo se empieza a desarrollar y aprovechar nuevas tecnologías para que cada vez, digamos, podamos trabajar de forma más efectiva, más competitiva y más amigable con el medio ambiente? Va a ser fundamental. Pero el tema de sostenibilidad va más allá. Y yo creo que en el sector privado, en particular, durante esta pandemia se ha visto un cambio, digamos, en el énfasis y la importancia y la conciencia sobre lo colectivo. Lo que ha venido sucediendo desde el punto de vista de aportes del sector privado en tiempo, en dinero, a atender los temas de la pandemia, han sido históricos, nunca antes se habían visto. Y yo creo que aquí hemos cada vez más aprendido que para poder aprovechar estas ventajas y poder sacar el equipo, digamos, el país adelante, tenemos que trabajar en equipo. Creo que aquí todos vamos a tener que aportar, todos vamos a tener que dar un poco más, sea pagando más impuestos, sea dando mayor flexibilidad laboral, sea generando un esquema donde tengamos que trabajar más años para que las finanzas del Estado puedan ser sostenibles hacia adelante. Pero muy importante, tenemos que seguir trabajando en equipo. Y ahí el Consejo Privado de Competitividad que lidera Rosario es un ejemplo claro de lo que debemos seguir trabajando con mayor énfasis. Y es esas iniciativas que suman el sector privado, el sector público, el sector social y la academia. Y cómo entre todos debemos ser capaces de tener foros de este estilo, donde podamos aportar ideas, donde podamos contribuir, donde podamos debatir. Así tengamos ideologías distintas y formas de pensamiento distintas, pero en la medida que trabajamos en equipo vamos a ser capaces de generar las soluciones que requiere el país para salir repotenciados de esta crisis y salir mucho mejor parados de lo que van a ser el resto de los países en nuestro entorno, y eso nos permite recuperar la senda de crecimiento y recuperar los niveles de empleo que tanto necesita el país. Muchas gracias. Mil gracias, Roberto. Héctor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un foro bastante interesante para poder discutir y poder entender la forma y el mecanismo a través de la cual se puede construir una propuesta para que el país sea mucho más competitivo y resuelva ese gran reto que tiene hacia adelante de cómo poder volver a las sendas de crecimiento económico. Yo tengo una perspectiva desde el sector petrolero que quisiera compartir. La crisis en la que está actualmente el país tiene un par de componentes importantes. La geopolítica, sin duda, es un elemento fundamental de lo que ha afectado la actividad petrolera. Y cuando uno
revisa la forma en que Estados Unidos ha venido resolviendo sus necesidades energéticas, el desarrollo de los no convencionales ha hecho que el país incremente su producción de 5 millones a 12 millones de barriles diarios y se convierta en el productor, en el país con mayor producción diaria a nivel mundial. Y eso hace que la geopolítica reaccione y vino el primer choque, que fue el choque de demanda a través de la sobreoferta de petróleo en el mercado mundial. Y de ahí reaccionan los países árabes y Rusia para tratar de poner más crudo en el mercado y empieza a haber una sobreoferta de petróleo. Pero simultáneamente con la pandemia y con las medidas de cuarentena que se fueron implementando a nivel mundial, los consumos se redujeron de manera importante, de tal suerte que el mundo consumía en promedio antes de la pandemia 100 millones de barriles diarios. Esa conjunción de la oferta de crudo y la disminución de la demanda hizo que el mundo redujera su consumo a 65 millones de barriles diarios, con una contracción muy fuerte en los precios del petróleo. Entonces se conjugó un choque de oferta con un choque de demanda y la consecuencia fue ver lo que nunca se había visto en el mercado petrolero, precios negativos del petróleo y precios de Brent por debajo de los $20 por barril. Esta situación para el país que generó claramente el sector minero y el sector petrolero contribuyen con el 80% de las exportaciones a nivel nacional. Y esa disminución en los flujos empezó a dejar en descubierto que la economía no tiene la diversificación que requiere tener. El país requiere tener sectores mucho más fuertes, economía mucho más diversificada para poder tener una menor exposición al riesgo de mercados producto de este tipo de crisis. Es así como en la condición más crítica la producción diaria de petróleo se redujo en casi 200,000 barriles, los consumos de diésel se redujeron en un 70%, los de gasolina en un 65%, y el combustible de aviación en un 95%. Esto da cuenta que todo el aparato productivo entró en una condición bastante compleja. Frente a esta realidad, la pregunta es qué debería hacer el país para poder garantizar una mayor fortaleza en su aparato productivo. Y claramente la diversificación y el fortalecimiento de muchos sectores es tal vez la respuesta a esta pregunta. Igualmente, la necesidad de hacer un proceso de transición energética y desarrollar proyectos y políticas de bioeconomía es absolutamente fundamental para el país. Yo creo que el país, por su condición geográfica, por su estructura de recursos, por la abundancia de recursos, tiene un potencial en el desarrollo de bioeconomías muy importante. Hay identificadas en el país más de 60,000 especies que tienen la posibilidad de ser parte de propuestas de bioeconomía. Hay más de 200 emprendimientos y hay cerca de 34 empresas dedicadas al desarrollo de la bioeconomía, siendo una semilla importante, pero claramente esto hay que extenderlo a nivel nacional. Esta bioeconomía tiene dos componentes importantes: el desarrollo de bienes a través de la biotecnología y el desarrollo de servicios a través de la utilización de ecosistemas. Y yo creo que el país es rico en uno y otro aspecto. Yo creo que desarrollar conjuntamente una política de bioeconomía sería algo bastante importante para el país. Esto generaría una solución de empleo, sin duda, porque estas tecnologías son altamente demandantes en mano de obra, pero igualmente requieren del desarrollo del talento humano, de inversiones en investigación y desarrollo,
de la incorporación de infraestructura y de cambiar todo el modelo productivo que actualmente tiene el agro en el país. Yo creo que esta pudiera ser una respuesta a las necesidades de desarrollo económico del país, dada la importancia de recursos que hay actualmente en la nación y que nos permitirían generar una condición de crecimiento importante y muy dependiente del desarrollo local y muy dependiente del desarrollo de mercados, tanto local como mercados externos. La capacitación es tremendamente importante, es esencial desarrollar programas básicos de capacitación, desarrollar programas que permitan que el recurso humano tenga un crecimiento y acceso a tecnologías y a tecnologías aplicadas en función de desarrollar el aparato productivo a través de la bioeconomía. Es algo esencial. Es igualmente importante la necesidad de construir políticas públicas y privadas que en tiempos de transición generen una protección a la fuerza laboral, pero igualmente al aparato productivo, y políticas estructurales que vayan dirigidas a hacer reformas profundas de tal suerte que se incentive el empleo, la inversión y la construcción de valor a nivel nacional. Creo que tenemos un gran desafío por delante, pero igualmente tenemos en Colombia el mejor talento humano para asumir esos desafíos de cara al crecimiento del país que requiere en los próximos años. Mil gracias, Héctor. Sebastián. Héctor, aquí encuentro elementos que quería complementar, y justamente un elemento que habíamos analizado era cómo mezclábamos tres palabras claves que hemos visto y que he analizado. Primero, el uso de nuevas tecnologías, el concepto de productividad y el concepto muy importante de sostenibilidad. Pues cuando hablamos de nuevas tecnologías hay un elemento importante y es la transversalidad que tienen estas tecnologías. Cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de Internet de las Cosas, cuando hablamos de ejercicio de blockchain, esas tecnologías no es de por sí tenerlas, es para buscar una aplicabilidad, para buscar cómo ayudamos a corregir, a mitigar los problemas o los riesgos que podamos tener. Es un elemento que lo hemos identificado. Lo segundo es cómo estas nuevas tecnologías se articulan también de una forma que entre a sumar con los ejercicios y, como lo dijo Rosario, de innovación. Cómo nosotros podemos innovar, pero a la vez utilizando nuevas tecnologías. Pero aún va un paso más adelante. ¿Cómo podemos innovar a partir de resultados de ciencia y tecnología? O sea, CTI. A mí me gusta siempre hablar que nosotros no somos, cuando yo hoy hablo, yo no presento que somos del Ministerio de Ciencia, ni de Ciencia y Tecnología, que somos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Que llevemos, que el conocimiento se cubra todo el nivel de madurez de tecnología, desde la idea hasta que llega a convertirse en un bien, un producto o un servicio que esté generando un bienestar a la sociedad. Entonces es un elemento que está muy enmarcado cómo esas nuevas tecnologías llegan a ese elemento. El segundo elemento que quiero resaltar es la palabra productividad, y resalto lo que dijo tanto Roberto como dijo Rosario. Rosario lo manifestó claramente. Para mirar productividad se quieren varios énfasis, son varios elementos que hacen que sumen el esfuerzo. Y uno de ellos que ella está resaltando y que lo hemos identificado en varios lugares es el cómo nosotros nos enfocamos que la ciencia, la tecnología y la innovación entre a sumar, entre a llegar. Y una reunión que tuvimos con varios sectores hace un poco, en medio de la pandemia, es interesante ver que el sector empresarial, estaba COPI, estaba Andy, estaban cámaras de comercio, y decían, necesitamos a las universidades, necesitamos a esos centros de pensamiento, esos centros de investigación, necesitamos que entren, necesitamos que ellos vengan. Es decir, necesitamos que las universidades estén de puertas abiertas para recibir a los gremios, a los empresarios, reconociendo que sus necesidades son válidas, cómo trabajamos de la mano. Hay un trabajo y un pilar que cuando nosotros trabajamos en la construcción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuando éramos Conciencias, la palabra clave era el conocimiento. Y en el conocimiento, cómo lo generamos, pero también cómo lo usamos y lo transferimos. No se puede quedar guardado. La sociedad y el país, el conocimiento hay que moverlo, hay que divulgarlo,
hay que compartirlo, hay que formar. Entonces, eso es un elemento clave porque más que ciencia es el conocimiento. Y el segundo es cómo nosotros hacemos, y está muy de la mano con lo que dice Roberto, somos una nación, debemos trabajar en equipo. Entonces, como la universidad, empresa, Estado y sociedad empezamos a trabajar. Todo el mundo lo dice, lo debemos hacer. Yo cuando era profesor decía, ¿cómo me puedo ir a donde el empresario? Y ahora que estoy por este lado, ¿cómo lo puedo favorecer? El gran desafío que hay siempre es generar diálogos de confianza, que significa reconocernos mutuamente como pares. Su visión y su necesidad están válidas con mi conocimiento y mi trabajo, y mutuamente, así como llegamos a la sociedad, así como vamos a esos pueblos en esa Colombia, como Tumaco, como Buenaventura, como Chocó, como Amazonas, con tantas necesidades, como desde la academia, cómo nos unimos para que nosotros podamos ayudar a dar esas respuestas. Y en este momento lo que hemos visto en la pandemia, que cada país vuelve a encerrarse. Entonces tenemos que volver a trabajar como equipo, cómo nosotros nos organizamos. Entonces, ese llamado aquí de productividad, de ciencia y tecnología, hace parte que es romper, o mejor, más que romper, es establecer esos puentes para poder empezar a dialogar a través de agendas conjuntas, a través de paneles y espacios como estos en los cuales manifestamos, a veces hacemos hasta catarsis, votamos lo que sentimos, pero al final encontramos y buscamos esos puntos en común, esas convergencias, resaltando que somos una nación que debemos construir en equipo. Y el tercer punto que quiero resaltar es la sostenibilidad. La sostenibilidad siempre, pues está una sostenibilidad económica, cómo va a haber, qué ingresos, egresos, el flujo de caja que permita, pero también hay dos elementos, una sostenibilidad social, que en el entorno donde yo me estoy ubicando, en la sociedad, en el lugar, en la región, que también empiece yo a ser un elemento que apalanco, que acelero para buscar un bienestar. Y el tercero, que también lo manifestamos, es esa sostenibilidad ambiental. Porque, y lo que dijo tanto Héctor como Roberto, es un momento que hay que buscar oportunidades. Los compromisos nacionales, los compromisos internacionales y como humanidad por preservar, hacen que el componente de sostenibilidad ambiental sea totalmente central, neurálgico. Y cuando vamos a mirar el ejercicio tan importante como fue para nosotros y que es parte de la hoja de ruta, la misión internacional de sabios del año pasado, pues empezamos porque prácticamente resaltamos primero la parte de ciencias de vida y de la salud, era un eje. El otro que es el de biotecnología, bioeconomía y medio ambiente. Pero dentro de las propuestas, al cierre de la misión, ellos dicen algo muy interesante y sobre el cual venimos trabajando. Primero, 3 grandes retos: Colombia biodiversa, Colombia productiva y sostenible y Colombia equitativa. Muy de la mano de lo que veníamos hablando. Y con 5 misiones: bioeconomía y economía creativa, agua y cambio climático, modelo productivo, sostenible y competitivo, conocimiento e innovación para la equidad y educar con calidad. Entonces, cuando vamos a analizar esos elementos más, recordando el COMPES de crecimiento verde, el famoso COMPES 3934 del 2018, donde se reconoce el componente de ciencia, tecnología e innovación para poder cumplir las metas al 2030 que nos traza ese COMPES, pues entonces efectivamente hay un acople entre esas necesidades, todo enfocado a generar un concepto de bioeconomía, trabajando fuertemente para buscar una producción sostenible de bienes y servicios. Cuando miramos ese concepto de bioeconomía, esa producción, hay, digamos, y podemos identificar 3 grandes pilares: bioprospección y bioproductos. Conocer lo que es Colombia, dónde estamos, porque siempre está asociado con un componente de expedición marcado fuertemente. El segundo, reconocer la parte de biodiversidad y ecosistemas. ¿Qué tenemos y cómo somos? Los cambios que han habido en la nación en los últimos años nos han permitido llegar a regiones donde antes no podíamos llegar para poder conocer esa biodiversidad y esos ecosistemas. Un tercero grande, química verde, que nos lleve a ejercicios de agroindustria y finalmente de genómica. Pero eso no queda ahí. Esos elementos que hacen parte de esa política también se ven marcados en el concepto que manejamos hace varios años en lo que era Colciencias y ahora sigue en Colombia Vivo, en lo cual Colombia Vivo lo que buscaba era conocernos para llegar a fortalecer la biodiversidad de Colombia, la bioprospección, la agroindustria. Esos elementos lo estamos construyendo hacia un modelo muy interesante, a un modelo de bioeconomía que le llamamos Colombia Genómica, un camino para el desarrollo sostenible.
Esos trabajando ahí con varios actores y tiene varios componentes. Un componente que se lo denominamos, vamos a denominar Colombia Bio 2.0, expediciones y expediciones a bioprospección, Colombia Genómica, aplicación de las ciencias ómicas y un elemento de validación de prototipos y etapas precomerciales. Es decir, cerremos el camino, que esto no solamente, digamos, en el laboratorio me funcionó bien, llevémoslo a ambientes relevantes, llevémoslos a explorar y busquemos alianzas. Busquemos alianzas con quien conoce el mercado, con empresarios, gremios, industria, que digan efectivamente esto es útil y cómo podemos hacer ejercicios de co-creación. Los dos componentes de Colombia Bio y Colombia Genómica es lo que nosotros llamamos siempre la fase 1. Nos permitirá llegar a una fase 2 en la cual llamamos la bioprospección genómica y análisis masivo de información. Es interesante resaltar que Colombia, cuando miramos los resultados que se han materializado de indicadores de la biodiversidad, está muy atrasado. Costa Rica, por densidad, es el país en América Latina que mayor cantidad de registros tenemos. Nosotros estamos muy atrasados y la gran meta es seguir actualizando, pero con ese componente de bioprospección. Y el segundo es la generación de bioproductos que tengan esa visibilidad de nivel comercial. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sería la fase 3. En el cual enfocarnos a aprovechamiento, valorización y conservación sostenible de los recursos de la biodiversidad, ecointensificación para la agricultura sostenible, muy de acuerdo a lo que Héctor nos estaba resaltando, aplicaciones biotecnológicas tanto en productos como en procesos, servicios ecosistémicos, eficiencia en las cadenas de valor y un elemento de química verde asociado a biorefinerías y bioproductos. ¿Qué buscamos al final de todo esto? 3 elementos claves. Y el primero, bienestar humano, para las regiones, para las personas que estamos vinculadas. El segundo, protección de la biodiversidad y conocimiento de los ecosistemas. Dice un viceministro, no estoy mal, es el viceministro de Ambiente, que una frase que me dijo una vez y me dejó muy marcado. Lo que no conocemos, no amamos. Tenemos que seguir explorando, tenemos que saber aún llegar más profundo de lo que tenemos para poderlo amar más fuertemente. Y el tercero, todo esto enfocado a buscar nuevas oportunidades de desarrollo económico en el país. Entonces, cuando analizábamos las preguntas que me manejabas, esos 3 elementos, nuevas tecnologías, productividad y sostenibilidad, están fuertemente relacionadas. Y sobre las 3 hay que trabajar. Y se me olvidó algún punto importante, que lo dijo y lo planteó la Misión Internacional de Sabios en Nuevas Tecnologías. Esa transversalidad se debe reflejar en una plataforma digital que debemos pensar como nación. Y ahí se va trabajando, ahí también se va trabajando y se va construyendo. El esfuerzo es grande, es desafiador, pero me parece maravilloso y es una hoja de ruta que hay un compromiso para empezar a trabajar de la mano de todos, construyendo en equipo con todos los diferentes actores en ese cuádruple hélice. Muchas gracias. Mil gracias, Sebastián. Vamos a iniciar la segunda ronda por Roberto, que ha planteado un aspecto muy interesante y en realidad poco, que se presenta poco en estos momentos, y es entender este momento como una coyuntura favorable para el país y aprovechar esa coyuntura para hacer una transformación real que pueda, digamos, revertir esa coyuntura sobre aspectos positivos. Y nos ha presentado un panorama general de cómo acercarnos, pero yo le quisiera preguntar cuáles serían los pilares esenciales para esa transformación que aproveche esta coyuntura positiva, que recupere un poco además la senda de crecimiento y la senda de empleo que empezó a caerse desde antes de la pandemia, pero que ya en la pandemia se hace crítica y que incluso procure apalancar las apuestas que se han hecho desde la Misión de Sabios en materia de bioeconomía y en materia de economías creativas. Bueno, muchas gracias, Jaime. Yo creo que el eje central detrás de todo lo que tengamos que hacer está en el factor humano. Yo creo que nosotros, aquí como sociedad, sí tenemos una ventaja competitiva. Y cuando nosotros vemos, digamos, las operaciones que tenemos a nivel internacional, cuando vemos lo que está pasando con nuestros vecinos, yo creo que, y lo que ha sido en parte como resultado de nuestro pasado, tenemos, digamos, un equipo humano y una gente echada para adelante, que
que se le mide a los retos, que ha visto y ha tenido que pasar por, digamos, situaciones muy difíciles. Y yo creo que esa resiliencia o esa capacidad de sobreponernos a los desafíos es como un músculo. Y en el caso de Colombia, creo que nos ha tocado por diferentes elementos desarrollar ese músculo. No hemos sido un país en donde todo nos lo entregue el Estado. Acá nos ha tocado trabajarla y trabajarla duro para sobreponernos a las adversidades que hemos tenido en el camino. Y eso es un enorme activo. Y yo creo que en la medida en que nosotros podamos seguir fortaleciendo ese activo con herramientas y con la construcción de capacidades, en todos estos temas que se han hablado por los otros panelistas, vamos a tener, digamos, una capacidad de llegar al mercado y conquistar, digamos, a ese consumidor, tanto nacional como internacional, como el tema geopolítico que mencionaba antes. Pero ahí hay un elemento clave dentro de todo esto, y es que tenemos que hacerlo en medio de un nivel de tolerancia, de diálogo y de construcción en conjunto, que muchas veces en el pasado no lo hemos logrado. Y aquí se han presentado tensiones desde el punto de vista ideológicas, desde el punto de vista políticas, y yo creo que este es el momento de la unión, este es el momento de decir, hombre, estas cosas realmente no le van a agregar valor, estas peleas, estos desafíos no nos van a ayudar a resolver, y por el otro lado, en la medida que lo trabajemos en conjunto, vamos a sacar, digamos, vamos a poder capitalizar en las oportunidades. Después de hablar un poco de ese tema del factor humano, porque yo sí creo que es el eje central, entonces dice uno, bueno, ¿y por dónde lo hacemos? Una de las ventajas competitivas que hemos tenido en el país, y siempre lo hemos sabido, ha sido el tema del agro. Nosotros, por los temas geográficos que tenemos, por digamos, el acceso al agua, etcétera, tenemos una enorme ventaja. Y yo creo que allí hay un desafío grande, por lo que entiendo, y es de generar como digamos, la certeza jurídica, la tranquilidad jurídica en todo el tema de tierras y de agro, para que podamos aprovechar, como lo están haciendo otros países que tienen menos ventajas que nosotros, esas nuevas tecnologías de poder cultivar y ser despensa del mundo en muchos frentes, pero no solamente en la materia prima o el producto, sino cómo le podemos también sacar valor agregado con el tema agroindustrial. Entonces yo creo que ahí hay un eje clave que me parece que es fundamental. Obviamente la exportación de productos agrícolas, productos industriales, pues requiere como de unos elementos y cuellos de botella que hemos empezado y hemos identificado desde hace mucho tiempo en nuestros procedimientos, pero muy importante en los temas de logística, de puertos, para que realmente sea más fácil sacar, digamos, los productos, más económico, más rápido sacar los productos que tenemos en el país, especialmente en las zonas lejanas a los puertos, de una forma competitiva. Y eso nos lleva también como al otro elemento, y es el de energía. En el caso de energía también tenemos un desafío desde el punto de vista de costo, donde no somos tan competitivos, teniendo muchos de los recursos que tenemos hoy en día. Y allí tenemos unas ventajas gigantes. En mi vida pasada, estando en el negocio minero, me tocó pasar mucho tiempo en La Guajira. Veía uno como La Guajira, por ejemplo, es el punto en las Américas, el segundo punto con mejor régimen de vientos que hay en todas las Américas, y además tiene todo el acceso, digamos, al sol también, y está al lado de un puerto. Entonces, en la medida en que uno sea capaz de lograr esos proyectos, para poner un ejemplo concreto, energía que la tenemos allí, la tenemos es que transformar. Con energía tenemos un elemento fundamental en el caso de La Guajira, que es agua, porque cuando uno tiene energía, pues uno puede desalinizar y podemos tener acceso al agua, y si hay agua, hay agro, y si hay energía, hay industria, y si está al lado del puerto, eso puede generar una cantidad, digamos, de oportunidades, pero obviamente esto toca hacerlo
en conjunto con las comunidades, en conjunto con las personas de la región, para que haya allí, digamos, un gana-gana. Pero ahí, digamos, nosotros tenemos elementos claves de donde podemos aprovechar estas oportunidades, pero no solamente en los productos, en el tema agrícola, en el tema industrial, sino que hay una grandísima oportunidad que está muy basada en las personas, que está alrededor de los servicios. Cuando estamos hablando no solamente de los servicios de call centers que podemos tener aquí para múltiples países por la geografía que tenemos, todos los procesos de automatización de procesos, pero muy importante los temas de desarrollo de software. Aquí nosotros tenemos la capacidad de fortalecer la economía desde el punto de vista de servicios de valor agregado, lo cual genera empleos de mucha mayor, digamos, calidad, de mayor remuneración, de mayor oportunidad, y obviamente muy amigables con el medio ambiente. Y el otro eje que obviamente está muy golpeado hoy, pero yo confío que va a tener una recuperación en el momento en el que logremos tener pues una cura para el tema del COVID, y es el tema del turismo. Nosotros también aprovechando ese gran karma que tuvimos en el pasado de nuestro tema de la violencia, donde la gente realmente se tenía que esconder y no podíamos salir, digamos, al resto del país. Hay una cantidad de lugares paradisíacos en Colombia, y en la medida en que logremos capitalizarlos de forma sostenible, allí vamos a tener una enorme oportunidad de otro sector que va a contribuirle a todo este tema, digamos, de la bioeconomía, en el que estoy seguro que Colombia va a desarrollarse y donde tenemos la oportunidad de hacerlo si trabajamos en equipo. Muy bien, muchas gracias. En la perspectiva de Rosario aparece una aproximación interesante sobre la que ojalá podamos profundizar algún día más adelante, que tiene que ver con esta idea de que la responsabilidad de la productividad y el crecimiento puede ubicarse en un 65% en las empresas y el resto en el gobierno. Y lo digo porque desde la perspectiva del liderazgo invierte un poco una percepción que está muy arraigada en la cultura colombiana de ver todas las responsabilidades en el gobierno y pocas posibilidades en la ciudadanía como tal. ¿Cuál puede ser realmente el rol de la empresa en el desarrollo de políticas de sostenibilidad y generación de valor agregado para todos los grupos de intereses? Desde esa perspectiva de que tienen una alta responsabilidad frente al desarrollo económico y el bienestar. Pues yo creo que cada vez más, cada vez es más claro ese rol que tienen las empresas en el desarrollo económico y social de los países. Y yo creo que esta pandemia, de hecho, nos sirve muchísimo para ver esa responsabilidad tan grande que tienen las empresas. Yo pienso que era fácil, digamos, antes de que uno empezara a medir como esa responsabilidad que tienen las empresas en su propia productividad. Digamos, nosotros hicimos ese estudio y lo pudimos medir. Y digamos, lo medimos y ese es el resultado, pero hay muchos empresarios que tienen su propia evidencia de cómo la productividad de sus empresas aumenta cuando ellos hacen esas inversiones, ¿no es cierto? Cuando invierten en investigación y desarrollo, hacen innovación, tienen como objetivo mejorar la productividad. Es que es muy importante tener como objetivo mejorar la productividad, porque al final son las empresas las que compiten, ¿sí? Y es por lo tanto en el interés de las empresas mejorarla, y no pegarse como ha sido muchas veces la conversación, en que es que la tasa de cambio no me favorece, o es que, ¿no es cierto? Es que el gobierno no me genera las condiciones, porque es mucho más fácil recurrir a los gobiernos en busca de, por ejemplo, un subsidio, que en hacer la tarea de mejorar la productividad. Cuando estamos en esta situación, y lo pongo porque es evidente lo que nos está pasando, tenemos un tejido empresarial que es vulnerable. Como mencionaba, el 1% de las empresas son empresas grandes. Ese 1% de las empresas generan el 68% del empleo formal en Colombia. O
son empleos, digamos, son empleos de calidad. Y es muy importante que estas empresas que generan este empleo formal, que es empleo de calidad, digamos, y que son las más productivas, pues, digamos, puedan seguir operando, porque ahí está concentrado también el capital humano, mucho más calificado, porque es un capital humano que se ha construido durante años. Si nosotros no protegemos ese tejido empresarial, no, digamos, insistimos en la necesidad que las empresas tienen que invertir en su propia productividad, entonces nosotros vamos a destruir ese potencial que tiene la economía colombiana de generar un mayor valor, un mayor crecimiento económico, mejores empleos y por lo tanto un mayor desarrollo de toda esta sociedad. Entonces yo sí creo y yo entiendo muy bien, Jaime, lo que me estás diciendo, porque este concepto de que las empresas son responsables de su productividad ha sido, digamos, como un concepto difícil de vender muchas veces, ¿sí? Pero yo sí estoy convencida y, como te digo, tenemos evidencia al respecto y muchos empresarios que lo han confirmado y que cuando lo hacen verdaderamente, digamos, al mejorar su productividad, pues sus utilidades también pues mejoran considerablemente. Es un foco en productividad, en competencia, ¿no? O sea, cómo yo mejoro mi productividad y así también yo puedo competir mejor, porque yo, empresa, soy la que compito. No son los países al final, sino las empresas. Bueno, mil gracias. Héctor ha planteado la necesidad de una diversificación de tal manera que podamos hacer frente de mejor manera a las coyunturas internacionales, y una posibilidad además de poner un foco en especial en bioeconomía. Sin embargo, viene la pregunta de cómo podían generarse políticas públicas en este marco de diversificación y foco en bioeconomía, que de tal manera que con esta crisis se afecte de la menor manera posible la desigualdad de ingresos y la inequidad existente en el país. Jaime, yo creo que estas políticas públicas y privadas en materia de sostenibilidad deben tener como dos periodos de tiempo. Unas políticas que manejen una condición transitoria mientras salimos de la crisis. Y esto es sin duda con el liderazgo del Estado y a través de ayudas y subsidios que permitan mantener la fuerza laboral. Es muy importante preservar el capital humano, porque lo peor que le puede suceder al país es que en una condición de crisis haya fuga de capital humano, fuga de conocimiento, y perdamos la sinergia en la construcción colectiva que apalanca el aparato productivo del país. Proteger el capital humano es tremendamente importante para poder garantizar una condición de crecimiento, una nueva senda de crecimiento. Pero igualmente el aparato productivo, toda la capacidad instalada que tiene el país, debe preservarse en esta condición transitoria mientras salimos de la crisis. Desinstalar capacidad es tremendamente costoso para el país, y estas políticas transitorias deberían tener como énfasis preservar el capital y preservar el aparato productivo. Pero adicionalmente poder propiciar los procesos de transformación laboral, porque sin duda los nuevos retos en materia de crecimiento van a tener la necesidad de incorporar nuevos conocimientos, nuevas tecnologías y nuevas formas de aproximarse a esa realidad de crecimiento. Pero igualmente deben existir dentro de esta política de sostenibilidad reformas de carácter estructural, reformas que vayan dirigidas a cambiar todo lo que es la estructura pensional, por ejemplo, reformas dirigidas a cambiar, hacer reformas en materia laboral, hacer reformas en materia tributaria, son tremendamente importantes para poder garantizar que a través de este tipo de reformas se garantiza un ambiente de sostenibilidad y de sustentabilidad en la senda de crecimiento del país.
De esta forma podemos garantizar el empleo, podemos garantizar una mayor equidad en la distribución del ingreso y podemos garantizar que estos elementos de la productividad en la crisis, en la transición y en la estabilización van a ser importantes en la recuperación de la senda de crecimiento económico del país. Mil gracias, Héctor. Sebastián plantea una apuesta muy interesante por poner en circulación social el conocimiento y también por poner en circulación social las nuevas tecnologías, e introduce una visión de poder llegar a los territorios y poder trabajar con las comunidades, si se quiere. ¿Cómo podrían aprovecharse realmente estas nuevas tecnologías y este nuevo conocimiento para el aumento de esa productividad sostenible y que realmente llegue a los territorios y a las distintas regiones del país? Bueno, profesor Jaime Franqui, gracias. Bueno, una excelente pregunta. Primero de todo, desde la construcción, cuando se pensó la estructura del ministerio, teníamos ese componente, el componente de conocimiento para generación, transferencia, uso hacia la innovación, pero también existe actividades adicionales y asociadas a ciencia, tecnología e innovación, como es talento y vocaciones. En este caso, en la parte de talento y vocaciones está lo de procesos de formación que ya conocemos, pero también lo que yo siempre digo, preparar a la Colombia del futuro, preparar y mostrarle a estos niños que así como existe el deporte como una alternativa, también la ciencia y la tecnología es una alternativa para un futuro profesional con ellos. ¿Cómo pueden incentivar? Y es decir, que tengan amor por hacer, que tengan esa curiosidad científica por descubrir, por explorar, por hacer, por el método científico de niños, el ensayo y el error. Eso es una parte estructural y muy fuerte de lo que existe. Esa visión de lo que son las vocaciones y el talento humano tiene un componente fuerte regional. Y el otro es, y como se ha empezado a hacer estudios, desde hace varios años ya tenemos el análisis del IDIC. El IDIC es el Índice Departamental en Innovación de Colombia. Es basado en el Global Innovation Index con unas particularidades aplicadas. Cada vez es elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y cada vez empezamos a analizar y se empieza a analizar más departamentos. Entonces ya empezamos a tener una visión y vemos que efectivamente Colombia es un país totalmente diverso. Tenemos en la punta lo que es Bogotá, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Medellín, Antioquia, como esperábamos los primeros puestos, pero por el otro empezamos a mirar y departamentos que quizás no pensamos que podrían estar un poco mejor, no están tan bien. Los que sabemos que por muchas condiciones, efectivamente al final, desafortunadamente los que están al final son La Guajira, Amazonas y Chocó. Pero también ya empezamos a saber el por qué no están así, por qué están así. Ya empezamos a tener instrumentos, o sea, a hacer política con evidencias. Lo segundo es que eso nos entra a hacer unos ejercicios que nosotros identificamos y que ya lo tuvimos el año pasado con las convocatorias del Sistema General de Regalías. Tenemos dos convocatorias, la apropiación social y la innovación. ¿Qué resalto de ellos? Que en la apropiación social efectivamente estaban un mecanismo que era en ciertos departamentos que lo priorizaron, ejercicios de apropiación social del conocimiento. ¿Cómo llegar a comunidades para empezar a hacer esas actividades de vincular, que es la ciencia, la tecnología y el fortalecimiento? Y en la convocatoria de innovación tuvimos un ejercicio que era la continuación, que era innovación social. Y lo que buscábamos era, listo, ya hubo una intervención con comunidades que ya hicieron ejercicios de apropiación, ya empezaron a conocer, ya generaron resultados. Ahora, ¿qué podemos hacer con esas comunidades? En las cuales lo que queríamos era comunidades en diversos departamentos y cómo nosotros podríamos ayudarles con grupos establecidos de ciencia y tecnología a lo largo y ancho del país con experiencia y que fueran a trabajar para aportar a que esas comunidades que tienen ya procesos, tienen establecidos acciones para mejorarlos y fortalecerlos. Lo que identificamos es que hay una gran necesidad. Las solicitudes para ese mecanismo fueron más que el doble de lo que teníamos previsto inicialmente. Entonces ya empieza a ver que sí ya hay departamentos, hay elementos en el cual esa intervención social existe. Entonces, para concluir, la visión de regiones para hacer procesos de apropiación social, para hacer procesos de vocaciones, es pilar del ministerio.
Y lo segundo, que ya tenemos, pues con el índice departamental, el IDIC en Colombia, ya empezamos a identificar, oiga, hacia dónde tenemos que aportar. Y lo más interesante de este año es que ya hay un trabajo desde el IDIC, más esa caja de herramientas que ofrece ideas para los gobernantes, y desde el ministerio ya empezamos a trabajar con las gobernaciones para que en su plan de desarrollo departamental esté empezando a priorizar esos ejercicios de ciencia, tecnología e innovación de acuerdo a sus necesidades. Gracias, Sebastián. Vamos a tomar algunas de las preguntas de quienes nos acompañan en esta conversación, y la primera que quisiera formular quisiera transmitirle a ustedes es la siguiente: ¿qué papel juega la ciencia abierta en este aprovechamiento social del conocimiento? Lo formulo para el que quiera responder la pregunta. La repito, ¿qué papel juega la ciencia abierta en ese aprovechamiento social del conocimiento? Bueno, yo me gustaría responder aquí como romper un principio de la ciencia abierta tiene varios componentes. Le agradezco saltar a la palestra. Con gusto, profe Jaime Franqui. Bueno, aquí hay un elemento en el cual sí es importante, más que la ciencia abierta, que es una premisa, y ya nosotros tenemos la política de ciencia abierta que favorece el acceso al conocimiento, pero es un apalancador, sí, pero es más, porque nosotros queremos ir más allá, porque no es solamente que los datos o la información esté disponible, no, es ir a hacer intervenciones con las comunidades en las regiones para hacerles el acompañamiento, tener la paciencia y tener ese dinamismo de irlos acompañando para la estructuración, porque va más allá, es también crear esas capacidades, como por ejemplo Rosario dijo una cuestión que es importante, capacidades de gerencia en proyectos de ciencia y tecnología, no hay. Entonces no es solamente el componente de ciencia abierta, es también otros componentes asociados para crear capacidades para formulación, seguimiento y ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Bien, hay otra preocupación en los chats y tiene que ver con la idea de cómo puede promoverse la inversión en investigación, ciencia y tecnología en el sector privado. Menciona aquí que se habla mucho del tema, pero no se respalda con recursos para la investigación. ¿Qué alternativas verían ustedes o podrían proponer ustedes para promover la inversión en investigación, ciencia y tecnología en el sector privado? Si quiere yo aporto algo. Perfecto. O sea, yo creo que y muy ligado con la productividad, o sea, hay que generar la necesidad, ¿sí?, de que las empresas sientan la necesidad de innovar, ¿sí?, y de investigar. Parte de esa necesidad surge cuando uno tiene competencia, o sea, cuando uno tiene que competir, cuando hay una economía abierta y uno tiene que competir con otras empresas, entonces uno tiene que generar, digamos, diferenciarse, tiene que innovar, tiene que mejorar su productividad. Entonces hay que generar sí los incentivos para que las empresas, digamos, para que las empresas busquen precisamente innovar e investigar. Si no hacemos absolutamente nada, pues simplemente y protegemos todo el sector empresarial, pues nunca va a haber esa necesidad para innovar. Pero adicionalmente se requiere también unos ecosistemas que sean amigables, o sea, uno necesita condiciones favorables para que las empresas inviertan, para que las empresas innoven. Entonces y no necesariamente, digamos, es como que sea solamente recursos, o sea, aquí ha habido recursos para la innovación durante muchos años y Sebastián sabe, los recursos ni siquiera eran utilizados por las empresas porque eran procesos muy complejos, ¿sí?, para acceder a esos recursos. Entonces uno sí necesita, primero, como generar condiciones para que las empresas busquen innovar y busquen mejorar esa productividad y adicionalmente que el ecosistema funcione y sea adecuado y sea amigable para que verdaderamente haya ese ambiente propenso a la innovación. A mí me gustaría tal vez complementar a Rosario. Digamos, nosotros tenemos que pensar que ya el mercado no es
no es Colombia. El mercado es un mercado global. Y la única alternativa que nosotros tenemos para poder crecer y poder lograr resolver la situación de desempleo es si pensamos en el mundo como nuestro mercado. Entonces, la alternativa para poder competir, la alternativa para poder generar esos empleos es el mercado internacional y por ende, para llegarles a esos consumidores hay que innovar. Las empresas estamos forzadas hoy en día a innovar. Hoy en día, para poder conquistar al consumidor, tenemos que estar a la vanguardia. Y en ese sentido, me parece que hay una serie de iniciativas que se han venido generando. Y voy a dar, por ejemplo, el tema de Ruta N en Medellín, donde se han generado los ecosistemas para poder generar, digamos, esas condiciones. Y es súper interesante porque está, digamos, el mercado internacional por un lado, buscando una serie de soluciones, y en este tipo de ecosistema como Ruta N nos hemos unido sector privado, sector público, para entender, digamos, las necesidades, la academia, y hemos traído, digamos, expertos internacionales y hemos generado el entorno para que empiecen a generarse compañías para buscar ese tipo de soluciones. Cuando estamos viendo el mundo como mercado, cada vez es más factible la innovación abierta. Y a mí me ha parecido fascinante, digamos, ese mundo de los retos, en donde se plantea, digamos, una necesidad de negocio, se plantea un desafío desde el punto de vista de un proceso productivo. Lo hemos hecho nosotros, por ejemplo, con la aceleradora de Corona, cuando hay un desafío alrededor de una necesidad del consumidor, y abrimos a que los estudiantes, los profesores nos apoyen con ideas para llegar a resolver esos desafíos. Ese tipo de ecosistemas a nosotros nos están generando tremendo resultado, no solamente una capacidad y una oportunidad de aprendizaje, sino realmente la capacidad de invertir en esas nuevas empresas que se generan alrededor del desarrollo de esas ideas, y son empresas que hoy en día están creciendo, que están empezando a ser proveedores de grandes empresas y están inclusive empezando a pensar a nivel internacional. Entonces yo creo que la necesidad está dada. Y en la medida en que seamos más audaces y tengamos, digamos, esa apertura a tener que decir, esta es la oportunidad que tenemos en Colombia para generar empleos pensando en el mundo, vamos a poderlo lograr. Mil gracias, Roberto. Esta parece formulada para Héctor, aun cuando no lo hace, no me lo anotan aquí en la guía que tenemos. Pero por la intervención previa creo que va dirigida en esa hacia Héctor, y dice: ¿es la bioeconomía entonces la vía para hacer evolucionar la economía colombiana y aumentar la productividad? Sí, yo creo que es una excelente oportunidad para poder hacer ese proceso de diversificación haciendo uso del potencial de recursos que tiene el país. Y ya les mencionaba que la bioeconomía tiene dos componentes importantes. La aplicación de biotecnología es la que nos permite crear toda la estructura de bienes asociados a la bioeconomía, pero igualmente los servicios es frente a la utilización de los ecosistemas, y frente a este tipo de actividades podemos ver que tenemos que desarrollar ecosistemas que permitan el suministro de alimentos, de agua, de materias primas, recursos genéticos, igualmente regulación hídrica, climática, control biológico, control de plagas, purificación de agua, captura de carbono. Hay una gran cantidad de servicios asociados al desarrollo de estos ecosistemas que le permite claramente hacer una diversificación importante dentro de este rubro de la bioeconomía, para poder crecer en este sector tan importante. En la parte de biotecnología, nosotros tenemos ejemplos muy importantes en Colombia
con empresas que han venido desarrollando de manera exitosa modelos de negocio que, apoyados en la biotecnología, tienen un componente importante en generación de valor, generación de empleo. Y veamos, por ejemplo, el caso de Azucaña. Ya tienen sistemas de generación eléctrica a través del bagazo de caña, y les ha permitido tener cerca de 350 megavatios en generación como capacidad instalada, haciendo de uso de un recurso renovable como es el bagazo de caña. Pero igualmente tenemos empresas dedicadas a la producción de biocosméticos, de insumos y de exportación de esencias naturales que generan unos rubros muy importantes en la canasta futura de exportación del país, sobre la cual deberíamos seguir creciendo a través de este sector. Claramente es muy importante el desarrollo del talento humano, es fundamental por construir una red de talento humano que sea el soporte para poder desarrollar estos elementos de la bioeconomía, y esto significa unos programas de formación, unos recursos de formación, unos recursos de investigación y desarrollo a través de este fortalecimiento del talento humano en todas las regiones. Entonces, claramente esta es una propuesta económica importante que se ajusta muy bien a las condiciones económicas del país, que se ajusta muy bien a dar una solución de empleo, es equitativa, se puede desarrollar en toda la geografía nacional y tiene unas posibilidades tan importantes como las que ha establecido la OCDE, en donde establece que en 21 años la bioeconomía pudiera contribuir con el 2.7% del PIB de estas economías. Por esta razón creo que es una alternativa importante y necesaria que el país debe desarrollar en el próximo futuro. Muy bien, una frase de cajón, se pasó el tiempo muy rápido, hasta ahora vuelvo a ponerle atención al reloj en la pantalla y estamos ya para cerrar, quedan algunas preguntas pendientes que intentaremos de todas maneras incluirlas luego en nuestro portal en el Instituto de Liderazgo Público, pero cerraría esta interesante tarde de discusión con una pregunta para Roberto. ¿Cómo lograr llegar a las regiones y lograr la participación de la comunidad en los desarrollos regionales? Mira, las características que tenemos en Colombia son muy particulares, y es que somos un país de regiones, con elementos completamente distintos entre la una y la otra, con ventajas competitivas, y yo creo que es una de los grandes atributos que tenemos en Colombia. A mí me da la impresión, y ahorita con Rosario inclusive estamos trabajando muy de la mano de las PROs, de Pro Antioquia, de Pro Barranquilla, Pro Pacífico, está Santander, y ha sido muy interesante, digamos, vincular a las PROs a este debate de reactivación económica, porque digamos, las ideas generales se pueden gestar entre todos, pero al final la ejecución de los proyectos se hacen a nivel regional. Y yo creo que hay una total conciencia en que tenemos que ser capaces de aprovechar, digamos, esas ventajas que tenemos desde las regiones para poder, digamos, utilizar esas ventajas y competir no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Me da la sensación que hay cada vez mayor conciencia de que ese trabajo en equipo con las regiones redunda en nuevas ideas, innovación, proyectos, habilidades, y estoy convencido que es a través del trabajo en las regiones, en el sitio, pero coordinadas con iniciativas que puedan ser transversales a nivel país, porque al final es allí donde se hacen los proyectos, allí es donde salen las empresas, y los conocimientos individuales de las personas en las regiones son absolutamente fundamentales para que esos proyectos se hagan una realidad. Pues mil gracias a los panelistas, mil gracias a quienes nos acompañaron. Quedan algunas ideas muy interesantes, por lo menos sembradas, algunas nuevamente con un matiz diferente al que
las hemos venido trabajando en el país y vamos a darle seguramente continuidad a estas discusiones en lo que viene del próximo, o en lo que queda del presente año, en lo que viene el próximo 2021. Algunas de esas ideas que personalmente me parece interesante destacar en este momento, realmente la idea de incorporar en mayor profundidad la innovación en nuestro sector empresarial y en nuestras empresas, procurando que las empresas asuman un rol muchísimo más activo en esta idea de una Colombia productiva y sostenible. La necesidad de desarrollar unos nuevos liderazgos que se fundamenten en un trabajo colaborativo, en un trabajo con las comunidades y en una articulación superando las discusiones que a veces no tienen realmente un fondo de peso o que no son significativas, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías como una oportunidad enorme que además se hace más evidente con la pandemia, y el empoderamiento de las comunidades para que se hagan partícipes y activas de su propio desarrollo y de la responsabilidad que deben asumir desde esa perspectiva regional. Les agradezco muchísimo. Cerraríamos hoy, pasados apenas 2 minutos, el tiempo logramos controlarlo con algún rigor. Les agradezco también ese apoyo en el control del tiempo de sus intervenciones, y un saludo muy cordial a todos quienes nos acompañaron hoy. Vamos a empezar a trabajar en la próxima sesión de estos foros en lo que tiene que ver con una Colombia equitativa, y vamos a ir sumando todo el trabajo que hacemos busca realmente sumar y lograr una convergencia de opiniones y de los distintos actores que estamos comprometidos o interesados con esta Colombia posterior a la pandemia, pero sobre todo con esta Colombia que tenía unas perspectivas diferentes cuando se estaba ya abriendo el siglo XXI, y ahora empezamos a tener la necesidad de hacer replanteamientos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jaime. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Okay. Hasta Gracias, luego, Rosario, Roberto, Héctor. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias a Esté muy todos. bien, Hasta luego. Igualmente. Chao. Chao.